Bienvenidos una vez más a De Lector a Lector Podcast, el lugar donde hablamos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol, de Leamos un poco, y estoy con Elisa, de Cartas a Elisa. Para iniciar bien el año, hoy les traemos un episodio muy especial y es el de nuestras mejores lecturas del 2023. Vamos a hablar sobre los libros que más disfrutamos, los que de alguna forma nos marcaron y que se ganaron un lugar muy especial en nuestras estanterías. Comenzamos. Pues bien, voy a hablar de mi primer lectura destacada del 2023. Cabe aclarar que como este año fui enemiga de Goodreads, pues me costó un poco de trabajo. Así que, pues bueno, voy a tenerme a mi memoria de los libros que más me gustaron este año. Bueno, el año pasado, mejor dicho. Voy a empezar con Luan Starova, El tiempo entre las cabras. Este libro me gustó mucho. Bueno, en general me gustan todos los libros que son de, que hablan sobre todo de Europa del Este, con autores de Europa del Este, porque nos cuentan, tienen otra manera de hablar, tienen otra manera de escribir, de contarnos su historia, su situación social, y me gustan mucho las palabras y las formas en las que utilizan para contarnos ese tipo de cosas. Y en este caso, Luana Starova toma como fábula, hace una fábula que sucede en Macedonia, cuando era una de las repúblicas de Yugoslavia, en los tiempos de Josip Broz Tito. Entonces, pues Tito era un gran dictador, y por gran no me refiero a algo positivo, sino a algo bastante negativo. Y pues en las prioridades de todos estos países bálticos era la industrialización y demostrarle al resto del mundo que no eran países rurales y que eran países a la altura de la modernidad del occidente. Y para eso, pues hacía falta destruir todas estas tradiciones, todas las culturas y las creencias de los pueblos. Entonces, una de estas tradiciones que tenían era, pues, tener cabras. En ciertos lugares de los países del Báltico se tenían, pues, habían pastores. Entonces, una de estas situaciones es que agarran a todos los pastores, agarran a todos los campesinos y los llevan a trabajar a las fábricas, los llevan a trabajar a las grandes ciudades para quitarles, y lo pongo esto entre comillas, lo salvaje. Pero sucede algo muy curioso, y es que una mañana en la capital de Macedonia amanece la calle con nubes blancas y eran cabras, porque todas estas personas, pues obviamente todos estos cabreros lo que hicieron fue irse a la capital, sí, pero con sus animales, porque sus animales, a pesar de que nosotros podamos ver el perro es de la familia o el gato es de la familia, pues ellos eran, las cabras eran parte de su familia, porque en momentos de hambruna eran las cabras las que alimentaron a sus hijos, eran las cabras los que les evitaron morir de hambre, eran las cabras las que les daban cobijo en los inviernos. Entonces obviamente era un animal pues básicamente sagrado para ellos, y no los iban a dejar abandonados a la deriva. Y pues obviamente los altos mandos del Partido Comunista pues no tenían claro cómo deshacerse de ese problema, porque pues estaban en la capital y de repente que esté lleno de cabras no saben cómo manejarlo, y pues es ahí que empezamos a conocer todas estas tradiciones, todo este amor por las cabras, y cómo hay un momento de resistencia de todas estas personas muy importante, pero que pues bueno, a final de cuentas nos habla de los autoritarismos, de los gobiernos totalitarios, que a veces, y sobre todo de esta parte de esta parte de la historia de los Bálticos, también de la URSS y todo esto, donde pues lo que hacían era buscar víctimas y enemigos. Las víctimas eran el gobierno, la patria, y los enemigos eran todos aquellos que no estaban de acuerdo con lo que ellos establecían. Y pues nada, es un libro muy interesante porque nos habla también de la burocracia, de la corrupción, de lo que fue en su momento el mal gobierno de los Balcanes, pero también del espíritu de su gente y de su historia. Así que recomendadísimo.
Oye, ¿y este es tu número 5 o tu número uno? Mira, este es mi número, el que sea. Da gracias a Dios que como que se ordenó mi mente. Bueno, vamos a creer que este es tu número 5, Va. así que deja tu mejor lectura para el final. Yo voy a empezar hablando sobre la teoría de los archipiélagos de Alice Kellen, que a grandes rasgos trata sobre Martín, un padre de familia, esposo, que llega a un pueblito de España para trabajar haciendo una enciclopedia de plantas y ahí conoce a Isaac, que él le ayuda un poco con esto de la enciclopedia y pues bueno, ellos se enamoran. Finales de los años 70, principios de los años 80, y pues bueno, hay muchos prejuicios, hay muchas críticas y son muy mal vistos en general, ¿no? En todas partes. Entonces, pues ellos no pueden estar juntos, además de que, pues, como les decía, Martín ya está casado, tiene una familia y tiene una responsabilidad con ellos. Y pues aunque él está muy enamorado de Isaac, él no creía llegar a tener un enamoramiento así de apasionado. Pues él regresa a su casa y entierra eso, ¿no? En lo más profundo de su mente. Entonces, 40 años después, es que Martín vuelve a buscar a Isaac. Él quiere saber qué fue su vida, cómo está, y si aún queda algo del amor que se tuvieron en 40 años atrás, ¿no? Esta historia es cortita, no es muy larga. La verdad es que aunque puede parecer bastante predecible, sí tiene unos momentos súper bonitos, unos muy tristes, muy reflexivos también. Te deja llorar y llorar y llorar. Bueno, al menos a mí me dejó llorando todo el tiempo. Esta novela se divide mucho entre la gente que o la aman o la odian, y yo estoy entre las que la aman. Además, es una historia que es contada a 2 tiempos, nos cuentan qué pasaba cuando, Martín e Isaac se conocen, qué pasa con Martín el tiempo que no está con Isaac, y así vamos conociendo, toda la historia, el antes y el pasado y la actualidad, hasta que ellos ya finalmente están en la misma época, ¿no? Entonces, es un libro, que realmente es muy bonito, lo recomiendo mucho, es muy romántico, o sea, este sí de que sacó mi vena así de que es romántica y, pues, sí se los recomiendo. Está muy padre, es muy, muy lindo y tengan unos Kleenex ahí a la mano cuando lo vayan a leer, porque se necesita. Pues bien, es que yo estoy muy indecisa porque, porque quiero hablar de un libro, pero estoy muy segura que ese sería mi favorito o el segundo favorito. Pero pues como voy construyendo este diálogo en la marcha, pues mejor lo digo de una vez, porque si no se me va a olvidar luego. Así soy yo, amigos, soy un poco despistada. Pues bien, el año pasado estuve dice y recomendando a un escritor que también descubrí el año pasado y que me encantó, y es Emmanuel Carrer, y esta vez voy a irme con El Adversario. Leí tres novelas de Emmanuel Carrer el año pasado, que fue El Adversario, Yoga y B13. Los tres me encantaron. No hubo uno que yo te dijera, oh, no, no me gustó tanto, o aquí le falló, o X, sino que todos me gustaron muchísimo. El estilo de Manuel Carrer es soberbio, soberbio, uno de los mejores escritores que he podido descubrir en toda mi vida, yo creo. O sea, es que realmente me gustó muchísimo Manuel Carrer. Ahora bien, vamos a hablar de El Adversario, de qué se trata. Emmanuel Carrer lo que hace es Mm, en este libro, en el de B13, y podríamos decir que en el de yoga, bueno, en el de yoga no tanto, pero sí en el de El Adversario y en el de B13 es que toma hechos que fueron llevados a juicio de una u otra manera, y a lo largo de cómo nos habla casi periodísticamente y a su estilo de estos hechos reales, también va descubriendo algo de su vida y los utiliza como un conducto para hacer su propia introspección de lo que él iba viviendo en ese momento. ¿Qué vemos en El Adversario? En el Adversario se trata, pues, Jean-Claude Roman era un hombre y es una historia real. O sea, uno busca en internet a Jean-Claude Roman y encuentra su foto, la foto de su casa, la foto de sus hijos, de sus padres y todo. Un día, la casa de los Román se incendia y en el interior
sacan a los niños, tenía 2 hijitos, y a la esposa en el accidente supuestamente, pero él sobrevive. Y en las investigaciones, mientras él está en el hospital, se dan cuenta que él provocó el incendio y él mató a su esposa y mató a sus 2 hijos. Luego descubren que se había ido a casa de sus papás poco antes de eso y había matado a los papás. Él se ostentaba como un médico de la Organización Mundial de la Salud, un gran diplomático, y pues todo era mentira. Toda su vida durante, ¿qué quieres? ¿15 años de casado? No sé exactamente, no recuerdo cuántos años de casado tenía, pero durante años él construyó una vida falsa en la que engañó a todo mundo, engañó a sus padres, engañó a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a todo mundo engañó. Es más, él supuestamente estaba estudiando medicina y mucho antes de que se pudiera graduar, él había abandonado la carrera. Ni siquiera se había graduado de medicina y a todo mundo los engañaba con que sí. Hacía sus viajes y al parecer tenía mucho dinero, pero ese dinero lo fue construyendo estafando gente. Y cuando ya la bomba estaba a punto de estallar, pues decidió matarse y matar a sus hijos y matar a sus padres, pues supuestamente para evitarles la vergüenza. Pero lo que hace Manuel Carrer es de que él dice, ok, sí, voy a ir a los juicios de este señor, pero yo quiero hablar con él. O sea, yo quiero que él me cuente su versión, yo quiero que él me cuente su historia. O sea, detrás de todo esto hay un hombre y yo quiero escucharlo a él. Yo quiero escuchar cuáles fueron sus motivos para engañar, qué lo llevó a esta situación, por qué decide matar a sus padres y a su familia. Entonces, todo esto, ahí es donde Manuel Carrer hace un trabajo impresionante para traernos la voz del delincuente, del asesino. Y al mismo tiempo, pues bueno, Carrer también hace una introspección en su propia vida, en su propia historia, en su propia familia y en pues él como un individuo, como miembro de una sociedad, con amigos, etcétera. Así que, pues bueno, recomendadísimo El adversario de Manuel Carrer. ¿Y no habías hablado de este libro todo este tiempo? Obviamente sí. Pero aquí en el podcast, no. Sí, creo que sí. En uno de nuestros 700 programas de nuestros libros favoritos Me del habías año estado pasado. hablando del otro. Tengo más recuerdo del anterior. Es que te hablé de B13. No me acuerdo si hablé de Sí. yoga, pero no, y no me acuerdo si hablé del adversario, pero bueno, el adversario me gustó mucho. Muy bien, anotado. Pues mi siguiente lectura fue La Dama de Blanco del escritor Wilkie Collins. De verdad que fue un librazo, a todos nos gustó mucho en el club de lectura. Esta novela pone las bases para los libros de misterio, las novelas policíacas, bueno, esta y algunas otras, pero esta es una de las importantes. Además, es una novela epistolar, así que se desarrolla por medio de cartas entre los distintos personajes. Y pues bueno, trata sobre Walter, que es un maestro de dibujo que le va a dar clases a una chica que se llama Laura. Ella es sobrina y heredera de un varón que es Frederick Fairley. Y pues bueno, antes de que Walter vaya hacia la hacienda de los Fairley, se topa con de madrugada, con una mujer que anda de blanco vagabundeando ahí pues, por Londres y lo deja súper perturbado. Entonces, pasa el tiempo, él se va a la hacienda, llega, conoce a Laura, le empieza a dar clases y obviamente entre ellos surge un profundo amor. Pero Laura está comprometida con Sir Percival, que es un hombre mucho mayor, que los papás de Laura arreglan el matrimonio desde que ella es una niña o casi casi que bebé. Y pues este hombre realmente solo quiere arrebatarle la fortuna a Laura, porque pues sus papás la dejaron adinerada. Pero mientras esto va pasando, todo el tiempo se ve rondando ahí a una misteriosa mujer que nadie sabe qué está haciendo ahí o por qué está obsesionada con buscar a Laura y a Walter. Entonces, hay muchos secretos, muchas dobles intenciones, la herencia, la mujer esta que anda vagabundeando que parece un fantasma.
Es una gran novela y les digo, fue una de nuestras lecturas en el club. Es una mezcla excelente entre el drama, el misterio, el suspenso, y tiene una heroína que es 10 de 10, o sea, de verdad que nos encantó. Obviamente, es una heroína que está situada y que tiene el contexto de su época, que aunque en muchas cosas, su forma de pensar es bastante revolucionaria, en otras no, y eso puede causar un poco de conflicto, pero, pues, lo puedes, dejar pasar. Esta novela, aparte, está basada en hechos reales y, pues, bueno, como dato adicional, salió por entregas en una revista que dirigía Charles Dickens, porque en cada episodio del podcast tenemos que mencionarlo y nunca falla. Y, pues, bueno, se las recomiendo muchísimo, de verdad que da unos giros muy inesperados. Es una historia muy, muy entretenida. O sea, no pueden parar de leerla. Excelente, muy buena recomendación, oye. Pues bueno, yo me voy a un libro pues aún mucho más triste y uno de los libros que a mí me gustó pues realmente sí te rompe el alma y es Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet. Pues obviamente, como ya saben o muchos ya sabrán, Piedad Bonet sufre del suicidio de su hijo, que tenía unos 20 años. Em, él vivía en Nueva York, ahí estudiaba arte y él tenía una enfermedad, una discapacidad psicosocial. Entonces, Piedad Bonet, cuando muere su hijo, hace este libro de diferentes maneras, también entre ellos para perpetuar su memoria, quién era el hijo, lo bueno, lo malo, para contarnos también de este proceso en cuanto a la enfermedad, cuando empiezan a ver estos pequeños destellos de que algo no estaba bien, cuando le detectan la discapacidad psicosocial y posteriormente, pues todos estos altos y bajos de que tenía que tomar medicación, no se la tomaba, etcétera, hasta que finalmente ella también hablaba y decía, pues en cualquier momento nos van a hablar y nos van a decir que se mató, porque esto no tiene solución, o sea, su vida no tiene, su enfermedad no tiene una solución y la única salida aquí es que en algún momento él va a lograr quitarse la vida. Eso es todo lo que va a pasar. Entonces ella siempre estaba con eso, cada vez que sonaba el teléfono, ella se imaginaba que era eso, etcétera. Pero hay algo muy importante más allá de, pues, obviamente el dolor de una madre que pierde a su hijo, el dolor de los padres, ambos también, el dolor de los padres de estar viviendo con este tormento de que en algún momento su hijo se va a quitar la vida. Em, Hay una parte donde habla que fueron a Brasil y todo, y en eso le cambian el medicamento y se pone muy mal, igual se pone muy mal en el avión, o sea, imagínate, y en el viaje también. Eh, Luego hay una parte donde él estaba en Estados Unidos y la psiquiatra que lo estaba tratando decide cambiarle el medicamento y las dosis, y eso es lo que detona que él se altere lo suficiente como para quitarse la vida. Piedad Bonet ahí dice, bueno, yo estoy segura que mi hijo fue el que eligió, sin estar, o sea, en una crisis ni nada, él eligió acabar con su sufrimiento. Y si él elige acabar con su sufrimiento, a mí lo que me queda como mamá es aceptarlo, aceptar que él ya no iba a tener una mejor vida, no la iba a tener, o sea, ya estaba tan avanzada su enfermedad que él decidió acabar con esto. A pesar de que los médicos le decían, no, ¿sabes qué? O sea, él sí, él estaba mal, o sea, él no lo decidió como tal, ella está consciente que sí. Entonces ella empieza a hablar de cómo le gusta recordar, de cómo le gusta recordar a su hijo para sentirlo de una manera como que más viva, no verlo en fotografías, etcétera, no, sino verlo en su mente cuando caminaba, cuando reía, cuando platicaba, los ademanes, etcétera. Y algo que me parece muy interesante de reflexionar es también el papel de nosotros como sociedad, de lo que hacemos cuando una persona es diferente. Porque la mayoría de las veces cuando una persona ya se quita la vida, nos lamentamos y decimos, ay, sí, es que todo el mundo lo rechazaba, ay, es que sí, todos eran muy malos con él, ay, es que sí, pero también nosotros formamos parte de esa sociedad, pues
que no está preparada o que no está dispuesta a estar preparada para lidiar con gente que es diferente. Nosotros al mismo, o sea, nosotros mismos los rechazamos. O sea, de repente, pues ahora con lo del lenguaje inclusivo, o sea, sí todo el mundo, es que el braille y la lengua de señas y no sé qué y esto y lo otro, pero si no hubiera sido por el hate de algo en lo que no estamos de acuerdo, jamás nos hubiéramos puesto a hablar de este tipo de cosas. Y te puedo apostar que mucha de esta gente ni toman los cursos, ni aprenden, ni nada de este tipo de cosas. Entonces, es tirar el hate y instrumentalizar a personas que son diferentes, que tienen algún tipo de discapacidad para hablar de lo que no nos gusta. Y al mismo tiempo también cuando vemos a una persona que actúa diferente, que tiene una enfermedad psicosocial, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos porque no estamos de acuerdo a lidiar con este tipo de situaciones. Entonces, bueno, nosotros formamos parte de esta cadena de rechazos y pues de una u otra manera somos responsables en cuando estas personas pues no ven otra salida y deciden mejor quitarse la vida. Hay un pueblo que se llma Gil, donde ellos adoptan a personas con una discapacidad psicosocial. Hay una leyenda que habla de que la hija de unos reyes era maltratada por su papá. Y su papá, cuando se murió su mamá, se iba a casar con ella, con la hija. Entonces la hija huye y todo, logra salvarse y empieza a hacer milagros, bueno, no milagros, empieza a hacer buenas acciones con personas discapacitadas psicológicamente. Pero el papá la mata y de ahí se hace una estatua en su nombre y empieza a hacer milagros y era ahí en este pueblo de Gil. Entonces todas las personas o familiares con una discapacidad psicosocial llegaban a este pueblo, empezaban a adoptar gente con discapacidad psicosocial. Entonces, en los resultados, ¿cuáles fueron? Que toda esta gente empezó a necesitar menos medicamentos, empezó a tener menos episodios agudos, empezaron a integrarse y a sentirse útiles en una sociedad que no les temía, que no los rechazaba, que no les hacían bullying, etcétera. Entonces es un ejemplo totalmente avanzado de lo que es integrar a las personas que no son iguales a ti o no son lo que la sociedad espera de alguien. Entonces, pues bueno, creo que sí nos hace mucha falta avanzar como sociedad en ese aspecto. No creo que haya necesidad de decir de qué trata, pero, pues sí, agradezco mucho a mi amigo que casi me obligó a que la leyera, me trajo los libros a la casa y casi me sentó y me hojeaba las páginas para que pudiera, leerlo, pero nada, no es cierto, eso último no pasó, pero sí me trajo los libros hasta la casa. Me gustaron mucho, me los devoré, o sea, yo no sé si habrá durado 15 días la trilogía completa para terminarla, pero pues bueno, entendí todo el hype que hubo hace unos años y que revivió ahora que salió el de Balada de pájaros cantores y algo más. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta porque no lo leí en su momento y a lo mejor no me hubiera gustado tanto, pero ahora ya que pasó mucho tiempo, pues sí, estoy muy feliz por haberlos leído y los 3 me gustaron mucho, no podría decidir cuál de los 3 me gustó más, así que por eso elegí el primerito, porque, pues, bueno, ese habla por todos. Bien, de este libro del que voy a hablar ahora, yo creo que ya lo había mencionado en alguno de los otros episodios y pues bueno, para no darle tantas vueltas, de hecho sí, ya lo había mencionado porque por algo tú lo tienes, y es el de Las dos amigas de Toni Morrison. Qué librazo, qué golpe te da Toni Morrison y Sadie Smith, porque el epílogo es de Sadie Smith, que es maravilloso. Pues bueno, en este libro vemos a dos niñas, es una negra y una blanca, que llegan a una casa de acogida porque pues tienen unas situaciones familiares que no les permite vivir en sus hogares, ¿no? Entonces ellas se conocen ahí, nunca sabemos quién es quién. O sea, conocemos sus nombres, pero no sabemos ni quién es la niña negra ni quién es la niña rubia. Solo sabemos que ellas se hacen mejores amigas en este lugar, viven ciertas situaciones, solo por 4 meses, tampoco es como que vivieron ahí mucho tiempo. Y luego de adultas se vuelven a ver y más tarde se vuelven a ver como en unas 4 ocasiones. Y cada vez que se veían, pues como que nos daban pistas, entre comillas, de quién era quién.
nos decían, pues bueno, pues ella tuvo dinero, no, pues ella era mesera en un café, no, pues ella se casó con un hombre rico, no, pues ella, su mamá era de estas de la iglesia, muy prejuiciosa, ¿no? Entonces empezamos a ver ciertas situaciones en las que, pues aparentemente podemos saber quién es quién, pero pues de repente ya terminamos el cuento, que está interesante, pero lo interesante realmente es el epílogo, porque es ahí cuando nos plantea todo esto que a veces llegamos a presumir o a jactarnos, que es nuestra evolución del pensamiento, que ya no somos tan prejuiciosos, que nos consideramos que no somos racistas, etcétera. Y pues nada, o sea, de repente nos dice, no, amiguita, o sea, a lo mejor sí avanzaste, pero sigues siendo la misma persona prejuiciosa y racista que todo mundo. O sea, no estás tan avanzada, porque yo jamás te dije a ti quién era quién. Entonces, tú, de acuerdo a las cosas que iban describiendo, tú empezabas a decidir quién era la negra y quién era la blanca, de acuerdo a tus prejuicios de cómo deben de vivir ellas. ¿Y cuáles son esos prejuicios? Los que te construyen la televisión, las películas y otros libros. Ni siquiera es algo que tú, pues realmente puedas, no sé, o sea, te golpea muy fuerte este libro al entender cómo Toni Morrison, pues básicamente es un experimento su libro. El libro de Toni Morrison es un experimento que hace con nosotros. No, no es un experimento de ella con sus letras, sino es un experimento con sus lectores donde nos dice, ajá, te caché, o sea, sí eres un prejuicioso, sí eres un racista, sí sigues teniendo todos los estereotipos de cómo debe ser una mujer negra o una niña negra y cómo debe ser una niña blanca y las oportunidades que deben de tener en la vida, lo que deben afrontar, cómo se deben de ellas de manejar y pues bueno, en realidad nunca vamos a saber quién es quién en este relato, pero pues bueno, maravilloso. Sí, ya habías hablado de él y por eso ya lo tengo. Me parece muy bien. También entre próximas lecturas de este año. Oye, pues mi penúltimo libro es un libro que nos gustó mucho a las dos y es El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, que también ya habíamos platicado aquí en el podcast. Y pues bueno, medio ensayo, medio no ficción, no estoy segura cómo decirlo. Pero bueno, la autora nos va hablando sobre la creatividad y la inestabilidad mental, de por qué se cree que los artistas de cualquier tipo de música, pintores, escritores, lo que quieran, están, pues, entre comillas, locos, y habla, o más bien plantea, que si el don de la creatividad tiene como precio los problemas mentales. Rosa nos platica cómo ella misma estuvo viviendo prácticamente al límite de la locura y gracias a esa experiencia personal es que, y junto con la lectura de libros de psicología, de neurociencia, porque ella aparte estudió un poco sobre psicología, además de la literatura y de biografías de distintos artistas, entre pintores, escritores, músicos, ella trata de entender qué pasa con el cerebro en los momentos de creatividad. Y pues va dando mucha información sobre distintos autores y artistas de distintas disciplinas que también han sufrido mucho problemas de inestabilidad mental. Y la verdad es que es un libro con el que aprendes mucho por toda la información que ella te da sobre cómo funciona el cerebro en las situaciones en que empieza a ser creativo, o en momentos de estrés, o en momentos de cuando entras en un ataque de pánico, te lo plantea de una forma que logras comprenderlo muy bien, y creo que lo hace que empaticemos mucho, que lo veamos desde una forma o desde un punto de vista distinto a decir de que: "Ay, nada más es que, o sea, ay, le tiene miedo a esto", o sea, no, ella te explica realmente, al menos, cómo es que ella vivía un ataque de pánico y, pues, no es nada parecido a lo que uno cree que es, ¿no? O sea, uno piensa de que es que te dio miedo esto y ya. Y pues no, ella te explica de que yo veo esto, siento esto,
dejo de percibir tales cosas y me parece muy interesante. Siento que es un libro que ayuda muchísimo a, pues pues, de nuevo, a empatizar con las personas que tienen este tipo de, pues, inestabilidades, y me gustó muchísimo. O sea, ya siento que necesito releerlo porque yo lo escuché, pero creo que sí necesito comprarlo, y es de esos libros que marcas prácticamente toda la página, ¿no? El 80% del libro lo dejas subrayado. Pues bueno, se los recomiendo muchísimo porque es una gran lectura, y pues de paso lean también La ridícula idea de no volver a verte, porque también está muy bueno. Sí, ese es un muy buen libro, la verdad. Yo creo que te iba a decir, es de de mis favoritos de Rosa Montero, pero nada más he leído dos, así que me iba a ver muy hipócrita. Yo igual, nada más ese y el de La ridícula idea, pero bueno, ya leeré más de ella. Muy bien. Pues bueno, mi último libro, y yo creo que sí está entre a lo mejor es el segundo, el primero sería El adversario, porque con Emmanuel Carrer, o sea, realmente hasta creo que tuve un crush tipo con Doblato, solo que no con Emmanuel Carrer actual, sino más joven, ¿verdad? Eh, pero bueno, mi siguiente libro y último libro que voy a recomendar y que voy a decir que fue uno de mis favoritos el año anterior, fue uno de los casi de los últimos libros que leí, que es Laila Martínez Carcoma. O sea, la autora es Laila Martínez, el libro se llama Carcoma. Y pues bueno, en este libro, o sea, es un libro súper chiquito, apenas 117 páginas. Es un pueblo español que está pues muy olvidado. Bueno, en España hay pueblitos que pues básicamente están casi vacíos. Son pueblitos de paso donde las casas ya son muy antiguas, hay pocos habitantes, etcétera, y que pues los pasas caminando en 15 minutos. Y pues bueno, este es uno de esos pueblitos y hay una casa bastante, no adinerada, pero sí con un estatus mayor al de la mayoría de las casas, donde vive una abuela con su nieta. Pero no son los únicos personajes, sino que el personaje principal aquí es esa casa. Una casa que desde que se construyó, habitan sombras, habitan odios, habitan rencores, habitan voces, habitan sombras, espíritus que pues obviamente afectan la vida de los habitantes y va comiéndolos por dentro. Pero al mismo tiempo los habitantes, o sea, en este caso la abuela, cuando era niña, con su mamá, con su papá, etcétera, todas las acciones que ellos van haciendo van alimentando, porque aparte son acciones de odio, acciones de venganza, acciones de rencor, van comiendo el interior de estas personas, pero van dándole más energía a esta casa. Y es así como, pues bueno, lo que hace una casa a una persona es que los protege. A ellas también las protege del odio del pueblo, las protege de situaciones que han sucedido ahí, pero también las empieza a asfixiar, porque pues bueno, también es su refugio, es una cárcel, porque aparte nadie de las habitantes de ahí ha podido salir de esa casa. Todas, de una u otra manera, se quedan atrapadas por muchos sueños o por muchos planes que hagan en su vida, ellas se quedan ahí. Entonces, todo este odio que sienten y toda esta tirria que sienten a los habitantes del pueblo hacia sus antepasados, hacia sus vecinos, hasta la misma casa y entre ellas, la abuela y la nieta no se soportan. También es lo que les va haciendo este hueco cada vez más grande, esta carcoma. Y pues Laila no solo nos va a presentar esta historia que está muy bien construida, sino que a lo largo de la novela vamos conociendo y entendiendo que también hay una crítica en esta diferencia de clases, la falta de oportunidades de las personas, el clasismo que hay, las humillaciones de los que más tienen, más dinero, más poder, hacia las personas que tienen menos oportunidades. También vemos cómo estas humillaciones desencadenan a venganzas, a odios, etcétera. Entonces, pues bueno, Carcoma de Laila Martínez, librazo, recomendado, se lee muy rápido, así que, pues bueno, buen libro. Oye, sí he visto que está siendo muy popular porque todo el mundo dice que sí es muy bueno. Sí, 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 buenísimo.
así que también me lo apunto. Ay, ¿yo qué? Dije que este año no iba a comprar libros hasta que terminara mis pendientes del 2022. Ya no te digo los del 23, del 22, pero creo que eso no se va a poder. Obviamente eso nunca se puede. No. Pues bien, mi libro que sí considero que desde el principio, que lo leí, sentí, bueno, más bien, desde que lo terminé, supuse que iba a ser mi número uno del año, que nada lo iba a superar, porque amo mucho a Stefan Zweig y todo lo que leo de él me gusta bastante. Y pues bueno, el libro al que le doy mi primer lugar del 2023 es El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Y pues este libro es básicamente un testimonio de el pasado, hablamos del siglo XX, y cuenta sobre la vida de Stefan Zweig. Él va contando su cómo fue su niñez, su juventud en una Europa que era muy distinta a la que conocemos actualmente, una Europa antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte del libro conocemos cómo, bueno, vamos viendo cómo él habla maravillas de la cultura, de la sociedad de esa época, de cómo podías ir y venir por el mundo sin pasaporte, de que cuando ya le platicaba a la gente más joven, años después, de que decía: "Sí, hubo una época en la que nosotros podíamos viajar sin pasaporte", o sea, éramos europeos y ya, o sea, no había no había distinciones. Mientras habla de esto, también va criticando un poco como los convencionalismos, hasta que, pues, llega la Primera Guerra Mundial. Él cuenta cómo es su experiencia en la guerra, los trabajos que tuvo, qué es lo que él tuvo que hacer, porque él siempre se opuso a cualquier situación de este tipo, a dar una palabra a favor de la guerra. Como él ya era conocido como escritor, le piden que él escriba algún artículo apoyando a Alemania, poniéndose en contra de otros países, y él dice que, o sea, jamás voy a escribir algo sobre una sola palabra a favor de la guerra, ni en contra de algún país, o sea, se abstuvo por completo. Y va platicando cómo es que él ve que el Imperio austrohúngaro cae. Es un capítulo, muy conmovedor, porque él ve, pues, prácticamente a al que era su emperador, a la familia imperial, de que ya en su momento más bajo, por así decirlo. También nos platica cómo es la vida entre la Primera Guerra y la Segunda, estos años 20, 30, en los que aparentemente todo está en paz, en la época en que empieza el mundo está cambiando, todo está sucediendo de una forma, pues, muy distinta a la que él conocía. Y a la vez se va sintiendo un ambiente muy tenso, porque te dice: "Estamos en 1928, estamos en 1930, 1933", y uno sabe qué pasa en esa época. Sabemos en qué momento se va empezando la Segunda Guerra Mundial. Él empieza a hablar de Hitler, de las ocasiones en que se lo mencionaban y de cómo lo mencionaban, y él habla con mucho desprecio de el Führer, y pues con obvias razones, ¿verdad? Pero, pues bueno, él es testigo de estos cambios que convulsionan Europa, que hacen una revolución y que, él queda, pues, por decirlo de algún modo, horrorizado desde la Primera Guerra, no se espera, no puede creer que esté sucediendo una segunda, que vaya a pasar, porque esta historia termina de ser narrada en 1939, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial. Y, pues bien, él desde un lugar muy lejano a donde él vivía, porque al ser el judío también es expulsado, es perseguido, entonces tiene que esconderse, viene a Brasil, va a Estados Unidos y él, pues, desde un lugar muy lejano de su casa, de Austria, de Viena, recuerda, pues, los momentos fundamentales de su vida. Y este libro se vuelve una referencia, o sea, total para poder entender los desvaríos del siglo pasado, de lo horroroso que fueron los cambios gracias a las guerras, o debido a las guerras. Y, pues, bueno, si les gustan los libros así como de historia, este libro es una joya, es maravilloso. Stefan Zweig tiene una pluma increíble. Su forma de narrar hace que todo el tiempo estés con un nudo en la garganta porque, pues, si empiezan a investigar más sobre su vida, ya saben cómo termina la historia, entonces es bastante, pues sí, nostálgica.
y no, es imposible que no se te salgan como que las lágrimas en algún momento. Y pues bueno, esa es mi número uno del 2023. Oye, una maravilla, Stefan Zweig. La verdad que aquí en el podcast somos grandes fans de su escritura, porque, bueno, ya nos hemos leído algunos de sus libros y de hecho este año vamos a leer un poquito más. Así que, pues esténse pendientes cuando les hablemos de nuestras lecturas del club de lectura, valga la redundancia. Bueno, pues este mes vamos a leer a Renato Cisneros con El mundo que vimos arder. Todo el mundo ha hablado maravillas de este libro. Renato Cisneros es un escritor y periodista peruano y él hace tiempo había escrito una columna donde hablaba de Matías Yurato, otro peruano que combatió en la Segunda Guerra Mundial porque él se fue a vivir a Estados Unidos y de repente entra ¿cómo se llama? En el ejército de Estados Unidos. Y Matías Yurato era de padre italiano y de madre alemana. Y estando en el ejército de Estados Unidos, le toca bombardear Habsburgo, que era el pueblo natal de su madre. Entonces entra en todo este conflicto y al mismo tiempo nos narra una historia semi-autobiográfica de un periodista peruano que se va a vivir a España después de haberse separado con la esposa, que es más o menos lo que le pasa a Renato Cisneros, pero pues bueno, no es como tal, autobiográfica esta parte de la historia, sino pues bueno, tiene algunos tintes que se pueden relacionar con su vida. Y pues nada, un libro donde las dos historias, pues aunque se las vamos leyendo casi en paralelo, vamos viendo que Matías Yurato y este periodista peruano pues tienen mucho más en común que la nacionalidad, porque también nos habla mucho del desarraigo que a veces sentimos cuando nos vamos a vivir a otro país o incluso a otro estado donde no nos hallamos al 100%, por mucho que nos logremos integrar, siempre vamos a tener ese desarraigo de que no pertenecemos a ese lugar. Perfecto. ¿Cuándo empieza la lectura? ¿La próxima semana? Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que vamos a leerlo todo y ya lo vamos a comentar en una sola ocasión en Zoom. Perfecto, muy bien. Oye, yo no tengo avisos parroquiales de ninguna clase, pero sí quería darle la bienvenida al canal de YouTube a todas las personas que son nuestros nuevos seguidores, que llegaron de regalo de Navidad que Santa nos trajo, y que si quieren saber más sobre nuestras reseñas en Instagram, pueden encontrar a Sol como Leamos un poco y a mí como Cartas Elisa, y opinamos más ampliamente sobre los libros que estamos leyendo y actualizamos sobre nuestras lecturas. Y pues nada, bienvenidos. Sí, y si quieren divertirse un poquito, nos pueden seguir en Facebook, donde van a encontrar muchos memes, pero también muchos comentarios bastante jocosos ya para nosotras, la verdad. Oye, sí, ya quiero hacer el episodio de la próxima semana porque, híjole, ya me han caído unas personas un poco intensas. Igual a mí me tocó hoy uno que yo compartí una foto de una obra de arte de un mexicano que es un artista conceptual donde él pone un muro y pone, que se llama El Castillo, la obra, y pone abajo el libro del Castillo de Franz Kafka. Y en eso, pues, el muro, pues, se medio levanta y dice el poder de un libro. Si quieren mejor explicación de eso, pueden ir a nuestros dos episodios anteriores donde hablamos de libros que han cambiado la historia del mundo. Y pues bueno, más o menos ahí podrán entender mejor esta obra de arte. Pero sí, y de plano mucha gente, ay, pero pudiste haber puesto otra cosa, ay, pero que no sé qué, ay, que no sé qué. Entonces, bueno, ya ninguno contesté hasta que le contesté a uno hoy porque me pone, ay, esa foto es una porquería y esta página también, y que no sé qué, y que es un no sé qué tanto está ahí diciendo, ¿no? Y le puse, gracias, felicidades y no vuelvas nunca, un meme de los Simpson. Y ya me pone, pues si no te gustan mis comentarios, no aparezcas en mi muro. Y yo así, pues eso yo no lo controlo, señor, cállese. Yo compartí un meme la semana pasada bueno, no un meme, era una imagen que decía que cuando habla de que cuando te gustan los libros, en tu tiempo libre lo que haces es hablar de libros, comprar libros, ordenar libros, leer los libros y casi, ¿no?
Entonces yo puse compartir memes de libros, ¿no? Porque obviamente eso también es muy divertido. Y un muchacho fue y me puso, ya deja esto, ponte a la acción, escribe uno. Dije, no señor, yo soy lectora, no escritora. Sí, se les hace muy fácil, pero hasta compartir memes, aunque sean robados, es un gran trabajo. Sí, definitivamente. Creo que es momento de que terminemos este episodio y la próxima semana ya hablamos sobre los libros para el club de lectura este 2024, ya un poco con más tiempo. Pues bueno, feliz año, Sol. Feliz año, Elisa, la verdad, y feliz año a todos ustedes. Esperemos que las personas que quieran iniciarse como lectores ávidos, pues lo logren este año y se comprometan. Y para ayudarlos, pues ahí está el Club de Lectura del Podcast, en donde, pues obviamente ahí todos nos echamos porras. Que tengan un bonito fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves. Bye. Bye.